Arrenquem el programa d'avui, la primera entrevista, anem a parlar d'història. Toca altra vegada, ja sabem, que cada X temps ens venen els nostres col·laboradors habituals i avui tenim de nou a Eduardo Ferreres. Bon dia, Eduardo. Molt bon dia. Bueno, això és un no parar, no? Perquè ara el diumenge, dissabte i diumenge, a la Fira del Llibre de Morella a donar una conferència el diumenge pel matí sobre el llibre Beli Basté, no? El Càtaro Monsenyor de Morella. Bueno, és una obligació a Morella. Bueno, primer de tot, bon dia a tots. Espero que haguéssiu passat unes bones festes de Pasqua i ara pues, anem a retomar tota la història de lo que és la comarca del Maestrat i també dels Ports. Bueno, pues, com tu dius, en Morella pues, nobleza obliga, tenint en compte que Beli Basté, tot aquest moviment que van haver dels càtaros, pues, Beli Basté, que és el protagonista, pues, s'exilió en la zona de aquí del Maestrazgo y entonces pues también tuvo, además de participar en todo, digamos, el ambiente político, eclesiástico de la zona del Maestrazgo, pues también en Morella. En Morella se refugió y por lo tanto pues hay una historia que hay que contarla y bueno, pues ahora con el libro ya en marcha, pues toca a Morella pues hacer la presentación del libro que entiendo yo que va a gustar muchísimo. Bé, avui toca parlar dels musulmans, però anem a ficar una miqueta en context la situació. Què va passar entre la caiguda de l'imperi romà i els musulmans? Bueno, pues en realidad la caída, toda caída tiene una consecuencia. ¿Por qué cae el Imperio Romano con ese potencial que tenía? Pues simplemente pues porque el poder se acomodó. Entonces, todas las provincias, digamos, que dependían de Roma, pues hicieron como una especie de reino de taifas, nadie creía ni nadie obedecía a Roma y al final cae todo, es ley de vida. Entonces, los bárbaros de Europa, que ya iban presionando a los romanos continuamente, pues al final deciden entrar en España. Claro, entran pues muchísimas tribus, los álanos, los suevos, los vándalos, toda esta gente se fueron repartiendo en distintas zonas de la Hispania. Y por último, pues llegan con más fuerza, si cabe, los visigodos. Y entonces los visigodos es cuando acaban ya prácticamente de ocupar toda la Hispania de aquella època. I es consolida com rei Teodorico I. Per tant, ja tenim l'Espanya visigoda instal·lada, no? Des d'on se governava tot aquest imperi de bàrbaros? Que un dia haurem d'explicar per què els diem bàrbaros. Exactamente. Bueno, pues la primera capital, o sea, toda la incursión que se tuvo con los visigodos, se capitalizaba todo desde Narbona. Narbona ya en aquella época ya empezaba a tener su importancia estratégica, como lo siguió teniendo a través de los siglos. Claro, en la medida que se iba ocupando y se iba consolidando esas posiciones, pues ya permitió que la capitalidad se trasladara a Barcelona. Y por último ya, pues ya se había llegado hasta Cádiz y Barcelona y Cádiz pues había mucha distancia. Y es cuando Toledo sienta base de ese gran imperio visigótico en la cual ya se consolidó pues esa capital desde allí. Podem dir que en un principi eren arrianos, ¿no?, los visigodos. Sí, efectivamente. Bueno, los bárbaros, pues eran bárbaros para todo, ¿no? No había forma de someterlos, pues con una religión. Entonces, España, pues España, que esto es un paraíso porque toda tribu, todo sistema que ha pasado para administrar toda la Hispania, pues ha acabado enriqueciéndose porque esto es un paraíso dentro del mundo y la verdad es que los bárbaros, una vez se atemperaron después de todo el salvajismo que hicieron, pues empezaron a cavilar, empezaron a consolidar las provincias y entendieron que el pueblo se le dominaba mejor, con más tranquilidad, con una religión, y en ese caso una religión de moda. La religión de moda en aquella época pues era la católica y entonces se pasaron al catolicismo y mantuvieron, digamos, pues un orden
dentro de lo que es la Hispania, pero sin dejar pues esa actitud belicosa que no acababan de controlar, digamos, el Estado visigodo en este extenso territorio de la Hispania. Bueno, per tant, durant el regnat de Recaredo és quan se converteixen al cristianisme, al catolicisme en este cas, però què passa al maestrat? Bueno, pues en el maestrat prácticamente lo que no tenemos constancia, eso hay que decirlo, que de la época visigótica no hay nada, no hay nada. Parece ser que las distintas evoluciones que tuvo de los visigodos, después los musulmanes, cuando se entraban se destruía todo lo anterior. Nosotros en la zona del maestrazgo tuvimos una importancia en el mundo del Imperio Romano. Los cronistas de la época romana eran más adelantados y sí dejaban esa huella y esa muestra en los archivos de Roma. O sea, en Roma aparecen muchas anécdotas de lo que fue el Imperio Romano en la Hispania. Pero ya el mundo visigodo, bárbaros, pues esa faceta no la tenían. Por lo tanto, durante todos esos años, que no fueron pocos, pues no hay nada, no hay control. Y claro, pues prácticamente en el maestrazgo muy poco tenemos. Ya tenemos que adentrarnos un poco a lo que es el musulmán y al cristiano. Però antes d'entrar, que entrarem enseguida en el món musulmán, però em vinc a referir que el que va passar aquí és que durant l'època visigòtica i al passar-se el cristianisme van començar a aparèixer verges per tot arreu, ¿no? Sí, perdona, hay una anécdota que es muy interesante. Resulta que los visigodos al entrar en el catolicismo, pues entonces construyeron iglesias, ermitas, y la vocación principal que tenían eran las vírgenes. Las vírgenes las adoraban. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando Tariq y Muza entran por el sur, que ahora lo vamos a ver, pues el miedo pues era atroz, y entonces empezaron a esconder a esas vírgenes para que los musulmanes no las ultrajaran. Y es cuando se esconden, desaparecen, y después con la Reconquista aparecen. Por ejemplo, pues ahora resulta que en Villafranca encontraron una virgen debajo de una losa. Pues bueno, la Virgen del Losar, el de la Avellà de Catí, pues en un avellano, el del Lidón de Castellón, en un lidonero, y en San Mateo pues se encontró una pieza de mármol blanco en una cueva donde está ahora la ermita de los Ángeles, y entonces pues bueno, la denominaron la Virgen de los Ángeles. Pero el historiador Betí decía que esa talla tan rara, que parecía que tenía una base de ser de la época visigótica, es decir, que todo lo que se encontró, todas las vírgenes que se han encontrado por estas características, todas tienen una connotación y un origen visigòtico. Entrem ja al tema d'avui, que hem perdut mitja entrevista ficant-ho en camí. Entren els musulmans per Gibraltar. Per què l'any 711 i no antes o después? ¿Es casualidad o ya algo? Bueno, pues no. Todas las cosas tienen un punto. Cuando las señoras en casa, mare, que no posa l'arròs, no es moment, no es moment. Es decir, todas las cosas se hacen en su punto. Y entonces en aquella época España era un desastre. No mandaba nadie, todos mandaban, estaba la Hispania dividida en 20 o 30 provincias y nadie obedecía a nadie. Y entonces uno de los reyes visigodos, que era Vitita, pues se enfrentó con el propio, con Ricardo. Con Rodrigo. Y entonces, Con Rodrigo, ¿no? Rodrigo, perdona. Y entonces, al enfrentarse con Rodrigo, Rodrigo le ganó. ¿Qué hace Vitita? Dice, pues me voy a buscar, como si dijéramos, gente para que te destruyamos entre todos. Voy a vengar todo lo que me estás haciendo. Y entonces es cuando contactan nada menos que con el califato de Damasco. El califato de Damasco era la flor y nata del mundo musulmán. La cultura era muy avanzada, la industria de aquella época, la agricultura, es decir, que era un imperio
que podía aportar una riqueza inmensa a Hispania. Le llama como aquel que dice, oye, vente, que esto en 4 días, en un plis-plas, tú te vas a hacer con España. ¿Qué hace? Aquel a prisa y corriendo, pues llega a Tarik y desembarca en Gibraltar, Algeciras, que por cierto, Gibraltar tiene el nombre de Tarik, Gibra al-Tarik, Gibraltar. Entonces desemboca allí y el primer enfrentamiento es don Rodrigo, que le planta cara, y entonces en Guadalete entran en conflicto y gana Tarik. Claro, al ganar Tarik, pues inmediatamente Vitiza recupera un poco la influencia, no el poder, porque entonces ya era musulmán. La influencia de Tarik no es tan malo como decían, y ya empezaron, como si dijéramos, toda esa invasión de cara al norte. Llamaron a más gente, porque con 7.000 soldados musulmanes poco se podía hacer en aquella Hispania de aquel siglo. Entonces es cuando acude Muza desde Túnez, porque era el gobernador de los Omeya, del califato de Córdoba, pero ya acude con 18.000 hombres. Claro, 18.000 hombres pues ya era una cantidad significativa para dominar. Y entonces 18.000 con 7.000, pues prácticamente pues fue un paseo. En menos de 10 años pues conquistaron toda España hasta los Pirineos. Por lo tanto, pues hay que decir que los musulmanes no entraron a espada y cuchillo, sino que negociaban y los visigodos en aquella época, o los hispanos, pues concretamente con la zona de Valencia, pues se datan una población de 200.000 personas. Entonces se pactaron con las 200.000 personas, los valencianos no tuvieron ningún problema, se cambian la capa por la chilaba, la iglesia por la mezquita y a funcionar. Entonces fue una época en que los valencianos, que procedían de un ambiente visigótico y bárbaro y una dejadez ya de Roma, ya hablamos de muchos años atrás, pues se encontraron con que los musulmanes les aportaron un desarrollo agrícola, que eso fue extraordinario, y sobre todo cultural. Empezaron a nacer la filosofía, las artes, todo. Com queda Tortosa el Maestrat? Bien, en esta invasión. Bien, en el Maestrazgo, pues las noticias que tenemos es ese crecimiento por parte de Peñíscola, porque la vía Augusta y la Hercúlea desaparecen. Es decir, lo que es las vías de comunicación, ya las mercaderías ya apenas circulaban por el interior, en esta zona del Maestrazgo, todas llegaban por mar, es decir, desde el norte de África tenían como puerto principal Peñíscola, y desde allí se distribuían todas las mercaderías en el resto de la zona del Maestrazgo y el interior. Se constituye como un territorio que ya lo anexionan a Tortosa. Tortosa ya adquiere una categoría de emirato o de taifa y incluyen toda la zona del Maestrazgo pues a Tortosa. Sí que nos aparecen unos mapas en la cual se establece una zona o un territorio que se llamaba Marmaria, que ocupaba desde Borriol prácticamente hasta la zona de aquí de Vinaròs, San Mateo, Xert, y se entraba al interior todo lo que era la provincia de Teruel. Es decir, que la Marmaria ocupaba la provincia de Teruel, Castellón, lo que ahora estamos comentando. Pero parece ser que no funcionó, no se especifica claramente todavía cuál era el centro neurálgico de todo ese territorio, porque al final lo que hacen es anexionarlo de nuevo a Tortosa y la parte de Teruel a Zaragoza. Per tant, via Augusta i l'Hercúlea i la César Augusta desapareixen del mapa. Sí, prácticamente desaparecen porque las vías son, pues bueno, pues vías de tránsito de mercaderías. Però llavors, com ve pel mar, entra aquí, per dir-ho d'alguna manera, perquè entre València i Tortosa, qui agafa una miqueta de força és Peñíscola, ¿no? Peñíscola y Cervera. Cervera no podemos hablar mucho porque la historia nos la refleja muy poco, pero sin embargo hay un dato muy significativo, y es que cuando llega la Reconquista, pues Cervera, digamos, es el centro
neurálgico musulmán de aquella época. Todos los pactos se hacen con Cervera. Cuando los cristianos irrumpen en el mundo musulmán, pues está Cervera ahí, que si tomas Cervera ya prácticamente ya llegas hasta La Plana, como así ocurrió, que la primera incursión de la Reconquista se toma Cervera y prácticamente pues los musulmanes tuvieron que retroceder hasta las cuevas de Vinromà. Cervera durante un tiempo muy largo se denominó Cervera de la Frontera, y entonces pues en el pacto que hubo entre Jaime I y con Peñíscola se incluía también la rendición y el pacto con Cervera del Maestre. Entonces ya veremos en los próximos capítulos el pacto que hubo, que además es un pacto extraordinario de no agresión de unos con los otros, es decir, ya lo iremos viendo, pero fue muy bueno. Pero bueno, nos marca con eso una importancia tremenda en Cervera. Ahora están haciendo excavaciones en lo que es el castillo de Cervera y está saliendo lo que nosotros pues ya veíamos que saldría, pues las bases de todo lo que es la torre del homenaje, que es enorme, era la residencia de los mestres de Montesa, y después han salido las caballerizas, han salido, en fin, muchos departamentos de lo que era un castillo, que bueno, ahora dirías, bueno, es un castillo normal y corriente, pero es que en aquella época esa magnitud situaba a Cervera como un castillo que era un potencial y de lo más grande que había de Valencia a Tortosa. O sea que era una ciutat important. A nivell de costa, Peñíscola sempre ha estat carregat de gent, il·lustres personatges, o sigui, no és d'ara. Des que va aparèixer com a fortalesa omeia, diguem-ne que Peñíscola sempre ha estat habitada per personatges il·lustres, importants, ja històricament. Però, en sèrio, pregunto, qui va ser el rei Lobo? Bueno, los peñíscolas están molt orgullosos del rei Lobo, molta gent no ho sabrà, però bueno, com tu molt bé has dit, Peñíscola era una ciudad muy importante, había mucho caché, había mucha gente con mucho poder, las mercaderías, el mar, el comercio, la misma agricultura, empezaron a surgir las salinas, que de ahí eso fue una riqueza muy importante para el Papaluna, ya hablaremos de ella. Es decir, que Peñíscola era un potencial, no turístico, pero económico lo era. Y entonces pues aparece allí un personaje que se llamó el Rey Lobo, pero ahora permitidme que os lo lea, porque no le llaman Pepe o José, sino que el nombre ahora lo voy a leer. Vamos a ver. Tira atrás. Si vols te'l diré jo. El senyor, no, que ja el tinc. Abu Abdallah Muhammad Ibn Saad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Mardanis al-Hiyami, conocido por Mohamed Ibn Mardanis o Rey Lobo, rey de Murcia y también de Valencia. Llegó a controlar todo el Sark al-Ándalus. ¿Qué era el Sark al-Ándalus? Era Sark, el este, musulmán, del Andalus. La España musulmana se llamaba Andalus y esto era la zona de Sark al-Ándalus. Era un señor que fue muy influyente y es más, llegó hasta pactar con cristianos. Es decir, por buscar los intereses de ciertos reinos, ciertas provincias, ciertas comarcas, pactaba también con cristianos pues para tratar de solventar pues esa situación de ambición, de gobierno o los intereses creados que pudiera tener aquel reino, digamos, musulmán valenciano en aquella época. Y entonces pues es muy interesante que cuando vino la Reconquista, entonces contaba Peñíscola con filósofos, lexicógrafos, es decir, una serie de personajes que solo se podían sostener si la población o la ciudad era rica. O sea que Peñíscola fue el puntal, junto con Cervera,
lo único importante y de categoría que hubo entre Tortosa y Valencia. Lo raro en una entrevista en Eduardo Ferreres es que no parles de Sant Mateu. ¿Es verdad? No m'has dit res de Sant Mateu, que és que no existia o què? Tanto que presumimos, San Mateo arriba, San Mateo abajo. No Una vez no el señor presentador me dijo, ¿que todo ocurre en San Mateo? Pues no. En tota l'època musulmana no m'has parlat de Sant Mateu. Nada. Que no existia? En San Mateo tuvo la desgracia de que en esa Cervera de la frontera, porque los sanmatebanos somos cerverinos, es decir, dependemos de Cervera, pero fueron cerverinos que acudieron al Valle del Ángel para controlar la Vía Augusta. Es decir, que tenemos la misma habla, la misma forma de ser, para nada nos parecemos con Salsadella, ni con Xert, ni con La Jana, pero con Cervera sí. Y entonces Cervera de la Frontera, a San Mateo como población le tocó frontera. Y dato curioso, la frontera estaba entre Salsadella y San Mateo. La situaban en lo que se denominaba el río Benifarquell, que es el nombre en la que los que estudiamos un poco de historia entendemos que la población muy pequeñita que había musulmana en San Mateo, en la parte alta que hoy pues está situado San Mateo, quizás se llamaba Benifarquell, porque por tradición, el río que baña, que suele bañar las ciudades, las villas, suelen tener el mismo nombre. A día de hoy todavía se llama el río Benifarquell. Bueno, llavors també anem acabant, perquè apareix el primer nom de Sant Mateu, perquè el rei Alfonso, consolidar de Cervera, va decidir canviar el nom o rebautitzar les 4 villes més importants en noms de 4 apòstols. Sí, Quines eren aquestes 4 villes i quins eren los sants? Efectivamente, bueno, pues Alfonso, pues que hizo ese primer empuje, consiguió Cervera y en esa presión que ejercían los musulmanes, pues compartía pues con la zona, con los liberadores, pues esa ilusión de querer cambiar ya los nombres a las ciudades más importantes de aquella época. Y entonces él tenía en mente de que, por ejemplo, a Ulldecona, cuando la tomaría, le pondría el nombre de San Lucas, a Xert, San Marcos, a San Mateo y a Alcalá, San Juan. Entonces, pues bueno, lo llegó a conquistar, pero la inestabilidad de la zona en aquella época no acabó de cuajar esa ilusión del rey Alfonso, tuvo que retirarse, perdió Cervera y entonces pues volvieron las cosas a su punto. Sí que lo consiguió con San Mateo, que se mantuvo San Mateo pues como San Mateo. 2 preguntes ràpides, 2 respostes més o menys ràpides. Vale, ja que, com tu bon Sant Matevà, que sempre vas de la bandera de Sant Mateu per davant, com se deia Sant Mateu a l'època musulmana? Pues Benifarquell. Benifarquell. Vamos a ver, no hay datos. Familia, ¿no? Entendemos que podría llamarse Benifarquell. Vamos detrás de los mapas, vamos detrás de mucha información que está apareciendo en Túnez. Tener en cuenta que se mandó miles de libros a Túnez con el exilio y allí están amontonados que los historiadores no tienen tiempo. A la medida que van saliendo crónicas, mapas, pues iremos consolidando. Pero bueno, entendemos que puede ser ese el nombre. I la última. Quin idioma parlaven los visigodos i musulmans aquí a la nostra zona? Bueno, pues mira, llega Tarik con 7.000 hombres, no tiene tiempo de enseñar el idioma. Entonces entra, coge a uno, lo hace representante. ¿Qué hablan los 200.000 valencianos que hay en Valencia cuando llegan los musulmanes? Pues hablan el arromanzat, es decir, la misma lengua que hablaban con los visigodos, la misma lengua que hablaban con los romanos y que es la misma lengua que hablaban los íberos.
Los íberos que se romanizan, tienen influencias visigóticas, adquieren algunas palabras musulmanas, porque ahora hay palabras que son musulmanas dentro del léxico valenciano, pero el arromanzat era la base. La gente no podía, porque llegan los musulmanes, ahora hay que cambiar todos a que hablen musulmán. No, porque hasta incluso las enseñanzas no eran públicas, eran privadas. O sea, el labrador, el valenciano, el comerciante, iba suelto. ¿Sabía leer y escribir? No, ¿para qué lo necesitaba? Para nada. Solo necesitaba saber leer y escribir los magistrados, los de arriba, los abuts, el caid, y entonces esa gente sí que iban a aprender árabe, pero los demás todos hablaban valenciano. Y eso pues ha continuado, y fijaros si han venido cambios políticos, dictaduras, y el valenciano ahí está, o sea que està impoluto. Pues molt bé, Eduardo Ferreres, interessant com sempre les xerrades que fem, i la pròxima que entrarem ja en la Reconquista, ¿no? Entraremos ya en la Reconquista aparecen ya las crónicas cristianas y por lo tanto hay datos. Perquè fins ara hem estat m'imagino que, penso Casi suposiciones, porque cuando te dicen esto pasaba en Peñíscola, había estos personajes en Peñíscola, nosotros podemos decir, era una ciudad grande, ¿entiendes o no? ¿Y tú cómo lo sabes? Pues por lo poco que coges, ¿no? La vía Augusta no tenía, ¿por qué? Porque las mercaderías venían por el mar, y ahí pues vas replanteando un poco pues todas las vivencias de la época. A partir de la Reconquista ja tenim cròniques. Sí, ya en la época de la Reconquista, posiblemente en esta zona necesitaremos de 2 a 3 sesiones. Cap problema. Y después ya entraremos en el siglo de oro valenciano, la época medieval, Alfonso V el Magnánimo. Tu ja estàs de l'any que ve, ja no corrigues tant. El cisma d'Occidente, les conversacions de Morella, bueno... Au, farem camí. I el valencià a la lluna que va anar a plantar un taronja. El Cerverí. Ah, Cerverí era, no? Molt bé. Pues bueno, Eduardo Ferreres, moltes gràcies de nou per aquestes converses així tan dissetes que portem. I para que no et queixes, ara passarem un vídeo de Sant Mateu i continuem el programa. Gracias a vosotros y hasta otro día.